Un libro es uno de los objetos más mágicos que el ser humano haya creado jamás. En él, una mente penetra en la nuestra a través del tiempo y del espacio. Bienvenidos a este podcast dedicado única y exclusivamente a la lectura de las meditaciones de Marco Aurelio, el emperador estoico, también traducido en ocasiones, como la edición que voy a leer, Pensamientos para mí mismo. Empecemos. Libro sexto. 1. La materia que constituye el universo se presta dócilmente a todas las combinaciones, y la razón que dispone de ellas no lleva en su esencia ningún principio maligno. Sin maldad no puede causar daño ni perjuicio, sino que vela por la creación de todas las cosas y por llevarlas a buen fin. 2. Cuando cumplas con tu deber, no te preocupes de si tienes frío o calor, si tienes necesidad o no de dormir, si te aplauden o te critican, si corres algún peligro o vas a morir. El hecho de morir es un acto más de la vida, y tanto en este como en los demás, lo esencial es hacer bien lo que se está haciendo. 3. Examina bien toda propia ni en su verdadero valor. 4. Todo lo que se ofrece a tu vista está sujeto a un cambio brusco. Los cuerpos simples se evaporan y los demás se disuelven en sus diversos elementos. 5. La razón que gobierna el mundo conoce su propia naturaleza, sabe perfectamente lo que hace y sobre qué materia. 6. La mejor defensa es no parecerse a ellos. 7. Pasar de una acción útil para la sociedad a otra. Este debe ser tu único goce, tu sola distracción. Este debe ser tu único goce, tu sola distracción, pero acordándote siempre de la divinidad. 8. El principio rector es la facultad que se despierta a sí misma, componiéndose según su voluntad y considerando todo lo que sucede bajo el punto de vista que juzga conveniente. 9. Todo ocurre según el orden de la naturaleza universal, jamás por las leyes de otra naturaleza cualquiera que abarque el mundo desde fuera o sea subsumida por éste. 10. Todas las cosas o no son más que una confusa aglomeración de elementos que se combinan desordenadamente para dispersarse luego, o, por el con todo unión, orden y providencia. Dada la primera hipótesis, ¿para qué desearías permanecer más tiempo en medio de esta amalgama fortuita y dentro de semejante confusión? ¿Acaso debes pensar en otra cosa sino en convertirte en polvo del modo que sea? ¿Por qué he de alarmarme entonces? La fuerza de dispersión ha de alcanzarme haga lo que haga. Pero en la segunda hipótesis, no tengo más remedio que inclinarme con respeto y tranquilidad ante el gobierno del universo, depositando en éste toda mi confianza. 11. Cuando, bajo el imperio de las circunstancias, experimentes involuntariamente una especie de trastorno,
vuelve en ti mismo enseguida, y sobre todo no interrumpas tu marcha más de lo necesario. Cuanto más fácilmente recobres tu marcha, tanto más dueño te harás de ella. 12. Si tuvieses una madrastra y una madre, testimoniarías a la primera en profundo respeto, pero volverías asiduamente a la vera de la segunda. Lo mismo ocurre con la corte y la filosofía. Vuelve, pues, hacia la segunda, y échate en sus brazos. Ella es quien te hace soportable a la primera. 13. Ante los exquisitos manjares y otros alimentos que me presentan, puedo decirme perfectamente: aquello el cadáver de un pollo o de un cerdo. Este falerno es un poco de zumo de uva. Aquella toga pretexta no es más que un tejido de lana vieja de oveja teñido con sangre de marisco. En cuanto a los placeres del amor, solo son el frote de unos cuerpos, seguido de una conmoción cualquiera que produce la excreción de una materia espermática. Estas ideas, que van directamente al hecho material y penetran en lo más recóndito de los objetos, dan a conocer lo que son en realidad. Es necesario pensar de este modo en relación con todas las cosas de esta vida. Cuando un objeto aparezca ante la imaginación como estimable, hay que desnudarlo, considerar su valor intrínseco y despojarlo de todo aquello. Una brillante apariencia es la seducción más peligrosa. Por eso, cuanto mayor apego tienes por una cosa que te parece buena, tanto más grande luego es tu desilusión. Mira, por ejemplo, lo que dicen Crates y Genócrates sobre esta cuestión. 14. La mayor parte de las cosas que el vulgo admira se reduce a los objetos más comunes, dotados de una forma clara y distinta, como las piedras, la madera, las higueras, las viñas, los olivos. Los hombres algo más cultos se interesan por los animales. Por ejemplo, por el ganado, por los grandes rebaños. Los individuos mejor educados aprecian a los seres dotados de razón. Mejor educados aprecian a los seres dotados de razón, aunque no siempre de razón universal, sino más bien de esa facultad que les hace aptos para las artes o para una industria cualquiera, o por la que desean poseer una multitud de esclavos sin más objeto que su número. Pero el que aprecia la inteligencia suprema, la razón que gobierna al mundo y al género humano, no se preocupa de otra cosa. Únicamente procura coordinar todas sus afecciones con lo que le exigen esa razón universal y el interés de la sociedad, y ayuda a sus semejantes para que alcancen ese mismo fin. 15. Esto se apresura a existir. Aquello corre a desaparecer. Incluso circunscritos a una sola cosa, apenas está visto el día y ya se ha extinguido en parte. El transcurso y la variación de los seres renuevan el mundo sin cesar. Lo mismo que la continua sucesión de los años hace que el tiempo parezca eternamente nuevo. En medio de este torrente, donde todo pasa fugaz y en el cual es imposible detenerse, ¿podría dar alguien la menor importancia a cualquier cosa? Sería igual que apasionarse por una de esas aves que vuelan por encima de nosotros y que en un momento perdemos de vista. La vida, por sí misma, y para cada uno de nosotros, solo es, en definitiva, el flujo de la sangre y la inspiración del aire. En cuanto al aire, una vez inspirado, continuamente,
Pues bien, lo mismo sucede cuando exhalas por última vez esta fuerza respiratoria que adquiriste ayer o anteayer y se la restituyes a quien se la habías tomado. 16. No es algo especialmente meritorio transpirar como las plantas, ni respirar como los animales domésticos o salvajes, ni tener la imaginación pendiente de las impresiones de los sentidos, ni estar sujeto como un muñeco a los impulsos de las pasiones, ni apelotonarse sin más, ni siquiera alimentarse. Función esta del mismo orden que la de expulsar los residuos de la comida. ¿Qué es lo que hace, pues, apreciable al hombre? ¿Acaso las calurosas ovaciones? No, tampoco las aclamaciones, puesto que las alabanzas que prodiga la multitud solo son un murmullo de voces. Apartémonos, pues, de esta gloria vana. ¿Queda algo entonces que pueda realzar la dignidad del hombre? Lo único, a mi parecer, es armonizar la conducta de cada uno con la organización interior de su ser, fin al que conducen los oficios y las artes. En efecto, toda técnica tiende a concordar las cosas con el fin para el que han sido hechas. Así proceden el jardinero, el viñador, el domador de un potro y el adiestrador de un perro. He aquí, pues, lo que hace al hombre verdaderamente digno de aprecio. Y si llegas a conseguir esta perfección, las demás cuestiones te parecerán indiferentes. Las demás cuestiones te parecerán indiferentes. ¿Dejarás entonces de dar importancia a otras 1000 cosas? ¿Serás libre, capaz de bastarte a ti mismo? ¿Estarás exento de perturbación? Sin duda tendrás envidia, celos y sospechas de los que pudieran arrebatarte ciertos bienes imaginarios. Y quizás también tiendas lazos a quienes poseen lo que en tanta estima tienes. Es imposible que con semejantes deseos no te halles perturbado y no murmures incluso en contra de los dioses. Si, por el contrario, respetas y honras tu propia inteligencia, estarás siempre en paz contigo mismo, en buena disposición con los hombres y de acuerdo con los dioses, a los que bendecirás por acuerdo con los dioses, a los que bendecirás por todo lo que te envían y por todo lo que te han destinado. 17. Los elementos se mueven en todos los sentidos, hacia arriba, hacia abajo, en círculo. Pero la virtud no se mueve en ninguna de esas direcciones. Tiene ocultas sus vías, las sigue y llega sin tropiezo a su término. 18. ¿Qué manera de obrar más extraña tienen los hombres? No quieren elogiar a sus contemporáneos que viven con ellos, y dan una importancia enorme a recibir alabanzas póstumas, es decir, de personas que no han visto ni verán nunca. Es como si lamentaras que los hombres de siglos. 19. Cuando te parezca difícil llevar a cabo algo, guárdate muy bien de pretender que es imposible para el hombre. Por el contrario, si una cosa es del dominio del hombre y entra en sus deberes, puedes estar seguro de que también se halla a tu alcance. 20. Si en el gimnasio alguien nos hiere o nos da un cabezazo, no mostramos la menor indignación, ni nos sentimos ofendidos, y por consiguiente no vemos en este individuo a alguien que conspira contra nosotros. Procuramos evitarle, pero no como si fuera un enemigo. Obramos con atención, mas no sospechamos de él en lo más mínimo.
Del mismo modo se debe hacer en las circunstancias de la vida, dispensando benévolamente muchas cosas a aquellos que, en cierto modo, se ejercitan con nosotros. Es posible evitar a ciertos individuos, pero sin cultivar recelos ni aversión. 21. Si alguien puede echarme en cara y probarme que pienso o me conduzco mal, me gustaría corregirme. Porque, buscando como busco la verdad, que nunca ha extraviado a nadie, persistir en la falta o en la ignorancia sería extraviarse. 22. Por mi parte, cumplo con mi deber y permanezco ajeno a todo lo demás, a lo que carece de razón e ignora el buen camino. 23. Trata de fe generosa a los animales y en general a todo aquello de que dispones, como debe tratar un ser racional a aquello que se haya desprovisto de razón. Y puesto que los hombres participan de la razón como tú, trátalos como miembro que eres de su comunidad, invocando en cualquier circunstancia la ayuda de los dioses. No te inquietes por el tiempo que podrás vivir de este modo. Aunque solo vivieras 3 horas, sería suficiente. 25. Piensa cuántas y qué distintas cosas suceden a la vez en cada uno de nosotros. En nuestro cuerpo lo mismo que en nuestra alma. Y de este modo no te asombrarás de mucho de lo que ocurre fuera. ¿Qué digo? De todo lo que pasa al mismo tiempo en el ser único y universal que llamamos mundo. 26. Si te preguntan cómo se escribe el nombre de Antonino, ¿acaso te resistirías a deletrearlo? Y si llegan a inquietarte, ¿te inquietarás tú del mismo modo? ¿No preferirás mejor seguir deletreando el nombre tranquilamente? Acuérdate, pues, de que en este mundo el deber se compone de cierto número de acciones simultáneas. Es preciso cumplirlas sin titubear e ir derecho a sus fines sin indignarse contra los que se indignan. 27. Impedir que los hombres se inclinen hacia lo que consideran de su conveniencia o su interés es, en cierto modo, inhumano. Sin embargo, tú se lo impides cuando te indignas por sus faltas. Solo se inclinan hacia lo que les parece de su conveniencia o interés. Sí, dirás tú, pero se engañan. Pues bien, desengáñalos y procura instruirlos sin indignarte. 28. La muerte pone fin a la rebelión del sentido, a la violencia de las pasiones, a los desvaríos del pensamiento y a la esclavitud que la carne nos impone. 29. Es vergonzoso que en esta fase de tu vida en la que tu cuerpo aún no decae, tu alma sucumba de debilidad antes que aquel. 30. No abuses del título de César, ni te impregnes de ese sentimiento de majestad como es frecuente. Mantienes de ese sentimiento de majestad como es frecuente. Mantente sencillo, honesto, puro, serio, justo, piadoso, bondadoso, afable y constante en la práctica de tus deberes. Acrecienta tus esfuerzos con el fin de permanecer tal como te ha formado la filosofía. Venera a los dioses y respeta a los hombres. La vida es corta. El único fruto que nos proporciona la existencia en este mundo es actuar de manera virtuosa y por el bien de la sociedad. Muéstrate en todo como un verdadero discípulo de Antonino. Imita su constancia,
haciendo únicamente lo que se halla de acuerdo con la razón, así como la monotonía de su carácter en todas las circunstancias, su piedad, la serenidad de su rostro, su mansedumbre, su aversión por la vanagloria y la solicitud con que llevaba a cabo todos sus asuntos. Antonino no dejaba pasar absolutamente nada sin haberlo examinado antes a fondo y haber extraído una idea clara. Soportaba con paciencia los reproches injustos que se le hacían y jamás contestaba con otros reproches. No obraba nunca precipitadamente, ni atendía a la delación, y prestaba atención a las costumbres y a las acciones de todos con minucioso cuidado. La insolencia, la timidez, la desconfianza y la pedantería se hallaban desterradas de su alma. Mira, si no, sus habitaciones, su cama, sus vestidos, su mesa y sus criados. Ten presente, asimismo, su dedicación y su paciencia en el trabajo. Gracias al régimen sencillo que llevaba, podía permanecer en el mismo sitio hasta la noche sin excusarse ni siquiera para las necesidades naturales, aparte de las horas que la costumbre le había fijado. Siempre era constante en sus amistades y de ningún modo se ofendía cuando le contradecían libremente sus opiniones. Si le proponían una idea mejor que la suya, la adoptaba con satisfacción. Ten presente, por último, su piedad sólida y exenta de superstición, y obra de modo que tu hora última te sorprenda sin remordimientos, y con los mismos sentimientos que a él. 31. Huye de la ofuscación y vuelve a tus facultades. Despierta y examina detenidamente lo que te distraía. Solo eran sueños. Y ahora que has despertado, analiza lo que te turba, como has analizado el objeto de tus sueños. 32. Soy un compuesto de alma y cuerpo. Al cuerpo todo le es indiferente, puesto que es incapaz de discernir. En cuanto al alma, todo lo que no constituye su propia actividad le es también indiferente, y lo que constituye su propia actividad es aquello que depende exclusivamente de su propia actividad. Debemos entender lo presente, porque lo venidero o lo pasado le son del mismo modo indiferentes. 33. Ni los pies ni las manos hacen un trabajo que exceda su naturaleza. Mientras desempeñan las funciones que les incumben. Del mismo modo, el hombre no hace un trabajo que excede su naturaleza mientras cumple sus deberes como hombre. Lo que no se halle más allá de su naturaleza no será nunca un mal para él. 34. ¿En qué placeres no se han revolcado los pervertidos, los parricidas y los tiranos? 35. Aunque un artesano te hasta cierto punto al profano, no por ello se desliga de los principios de su oficio. ¿No es verdaderamente asombroso que un arquitecto o un médico tengan más respeto por las reglas de su oficio que el que tiene el hombre por su razón? ¿Prerrogativa que posee en comunidad con los dioses? 36. Asia, Europa, no son más que unos rinconcitos del mundo. El conjunto de los mares es como una gota de agua en el universo, y el monte Athos una molécula de tierra. La sucesión de los siglos solo es un punto en la eternidad. Todas las cosas son pequeñas,
inconsistentes, perecederas. Todas provienen del mismo origen, de la razón universal, bien sea directamente o por la trama de las consecuencias. Así pues, tanto las fauces del león como el veneno, las espinas como el lodo, y todo lo que hay de perjudicial es un complemento necesario de la magnificencia y de las galas de la naturaleza. No te imagines que sean estas cosas extrañas a aquello que adoras. Eleva tu pensamiento hasta el origen de todo. 37. Quien ha visto lo que hay en el tiempo presente, lo ha visto todo, tanto del pasado como del porvenir, porque todas las cosas persisten en su propia naturaleza y presentan siempre el mismo aspecto. 38. Piensa de cuando en cuando en la indisoluble unión de todas las cosas terrenales y en la relación íntima que existe entre ellas, porque todas están, por así decirlo, entrelazadas unas con otras, y por consiguiente reina entre ellas una estrecha simpatía. La una se inclina hacia la otra por defecto del movimiento ordenado, el aliento común y la unidad de la materia. 39. Acostúmbrate a lo que el destino te ha designado, y quienes quiera que sean los hombres con los cuales tienes que vivir. Ámalos, pero de verdad. 40. 40. Un instrumento, un objeto, un utensilio cualquiera que se preste al uso para el que ha sido hecho, es bueno. No obstante, el artesano que lo ha fabricado lo abandona. No sucede lo mismo con las cosas que se mantienen unidas por naturaleza. La potencia que las ha formado reside y obra en ellas persistentemente. Por eso mismo debes reverenciarla y creer que si te conduces conforme a su voluntad, asegurarás tu dicha. Por eso también hasta el universo encuentra la felicidad perfecta en el cumplimiento de sus designios. 41. Admitamos que consideres como un bien o un mal cualquier cosa que no dependa de tu voluntad. Si llega a suceder este pretendido mal, o si no alcanzas el bien en cuestión, necesariamente te desatas en reproches contra los dioses y los hombres, autores verdaderos o pretendidos de tu mala suerte o de tu desgracia. Te son antipáticos. Así, la lucha que sostenemos a propósito de estos bienes o males te hace cometer otras 1000 injusticias. Si por el contrario haces consistir únicamente estos bienes o males en lo que depende de ti mismo, no te quedará ningún pretexto para acusar a los dioses ni para rebelarte contra el hombre. Cooperamos para el cumplimiento de un solo y único designio, unos sabiéndolo y comprendiéndolo perfectamente, otros sin darse cuenta. Por eso pretende Heráclito, si no me equivoco, que hasta los que duermen trabajan, y son trabajadores que contribuyen en cierto modo a lo que sucede en el mundo. El uno contribuye de una forma, el otro de otra. El que murmura contra los accidentes de la vida y trata de conjurarlos, y aun de eludirlos, contribuye del mismo modo, porque el orden general del mundo necesita la intervención de ese cooperador. Mira, pues, en qué clase de trabajadores quieres integrarte.
En cualquiera de ellas, el gobierno del universo sabrá servirse perfectamente presas. Pero tú procura no ser a ese conjunto de trabajadores lo que el verso chabacano y ridículo citado por Crisipio es a la comedia. 43. ¿Acaso se mezcla el sol en lo que incumbe a la lluvia y Asclepio en lo que es propio de la diosa que nos trae los frutos? ¿Y qué decir de cada uno de los astros? ¿No tienen acaso atribuciones distintas y sin embargo concurren al mismo fin? 44. Si los dioses han deliberado acerca de mí y de lo que debe sucederme, su decisión tiene que ser buena forzosamente, porque no se puede concebir un dios desprovisto de sabiduría. Además, ¿cuál sería el motivo que los impulsara a hacerme daño? ¿Qué beneficios podrían sacar de ello? ¿Para sí mismos o para el universo, objeto principal de sus cuidados? Suponiendo que no hayan deliberado acerca de mí, por lo menos han establecido un plan general, y puesto que todo lo que me sucede es una consecuencia forzosa de ese plan, mi deber es acogerlo y amarlo. Si los dioses no deliberan acerca de nada, suposición impía, entonces no debemos hacer ni sacrificios, ni plegarias, ni votos, ni ninguna de esas prácticas religiosas que se dirigen a los dioses, a quienes consideramos presentes y viviendo entre nosotros. Pero, aun suponiendo esto, que los dioses no quieren mezclarse en nada de lo que nos concierne, al menos delibera tú acerca de ti mismo, y esta deliberación tendrá como único objeto lo que te atañe. Luego el interés de cada individuo está en velar por su propia constitución y por su naturaleza particular. Por mi naturaleza, soy un ser razonable y social. Como Antonino, tengo por cuna y por patria Roma, y como hombre, el mundo. Por consiguiente, para mí no hay más bienes verdaderos que los que sirven los intereses de ambas patrias. 45. Todo lo que nos sucede a cada uno es útil para el universo. Esto sería decir bastante. Sin embargo, observa atentamente las cosas y verás también que todo lo que le sucede a un individuo es útil para los demás. Pero atribúyase aquí a la palabra útil el sentido que le da el vulgo al hablar de las cosas indiferentes, es decir, de lo que en el fondo no es ni un mal ni un bien. 46. Los juegos que ves en el anfiteatro u otros espectáculos parecidos te desazonan porque son siempre semejantes, y su uniformidad acaba por desagradarte. Lo mismo te sucede en la vida, porque tanto arriba como abajo todo pasa, y se repite en este mundo con perpetua uniformidad. ¿Hasta cuándo, pues? 47. Medita sobre cuántos hombres han muerto de todas las clases, de todas las profesiones, de todos los países, de todas las profesiones, de todos los países, desde el comienzo de los siglos. Desciende hasta la época de Filistión, de Febo, de Origanión, y considera luego a otras gentes. Tantos oradores eminentes y tantos graves filósofos que nos han procedido. Los Heráclito, los Pitágoras, los Sócrates, tantos héroes de la antigüedad, sin olvidar tampoco a tantos generales y reyes, y con estos los Eudoxos, los Hiparcos, los Arquímedes, y todos los personajes que se han distinguido por el cultivo de su espíritu, la elevación de sus pensamientos y su amor al trabajo,
o por sus maldades y su presunción, por sus burlas acerca de la vida de los hombres, tan corta y efímera, como por ejemplo Menipo y otros muchos como él. Piensa en todos ellos, y piensa también que hace mucho tiempo que han muerto. En resumen, ¿qué puede haber en esto de lamentable para ellos y por consiguiente para tantos y tantos cuyos nombres han caído en el olvido? En definitiva, solo hay en este mundo una cosa digna de nuestros esfuerzos: practicar la verdad y la justicia, y tratar con indulgencia a los mentirosos y a los injustos, en medio de los cuales vivimos. 48. Cuando quieras alegrarte, piensa en las cualidades de los que viven contigo. Por ejemplo, en la generosidad del otro. No hay nada que alegre tanto el alma como la imagen de las virtudes que sobresalen entre las costumbres de los que viven con nosotros. Procura, pues, tener siempre este cuadro ante los ojos. 49. ¿Acaso estás desolado porque pesas tantas o cuantas libras en vez de 300? Pues no te apures tampoco si te quedan tantos o cuantos años de vida en vez de vivir muchos más. Del mismo modo que aceptas la cantidad de materia que te ha correspondido, así también la duración de tu vida. 50. Procura convencer a los demás por la persuasión, y siempre que la justicia te lo exija. Cumple con tu deber. Impedírtelo, sopórtalo con paciencia, pues la violencia que emplean contigo despierta en ti otra virtud. Ten presente que tu propósito era sensato y que no pretendías lo imposible. ¿Qué te proponías? Esforzarte por el bien, pues has conseguido tu objetivo. No porque tus esfuerzos sean contrariados, dejan de ser esfuerzos. 51. La felicidad del ambicioso depende de otro, la del lujurioso de sus pasiones, la del sabio de sus acciones. 52. Con respecto a tal o cual asunto, prefiero reservarme la opinión, y de este modo me evito a tal o cual asunto, prefiero reservarme la opinión, y de este modo me evito una inquietud, porque las cosas no tienen por sí mismas la capacidad de imponernos nuestros juicios. 53. Acostúmbrate a escuchar sin distracción todo lo que otro dice, y a penetrar todo lo posible en el espíritu del que habla. 54. Lo que no es útil para la colmena, no lo es tampoco para la abeja. 55. Si los marineros desobedecen al piloto y los enfermos al médico, ¿a quién van a obedecer? ¿Cómo podría aquel llevar a puerto a los devolver la salud a quien trata? 56. ¿Cuántas personas con quien había entrado en este mundo han desaparecido ya? 57. Para quienes padecen de ictericia, la miel tiene un gusto amargo. Quienes han sido mordidos por un animal rábido padecen de rabia, y los niños encuentran bonita cualquier pelota. ¿Por qué, pues, he de enfadarme? ¿Acaso piensas que el error tiene menos influencia en el hombre que la bilis en el ictérico o el virus en el que está rabioso? 53.
Nadie te impedirá vivir según los principios de tu naturaleza, como tampoco te sucederá nada que esté dentro del orden del universo. 54. ¿A qué clase de personas quieren complacer estos individuos? ¿Qué es lo que pretenden ganar con ello? ¿Cuáles son los medios que emplean? A. El tiempo no tardará en tragárselo todo. ¿Cuántas cosas se ha tragado ya?